Bienvenidos a otro podcast desde Alpas donde te entrego otra yapa. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre la mente y el cuerpo y para eso estamos acá con Sara, donde, Sara es psicóloga, entonces vamos a hablar un poco de este tema y vamos a ir topando unos temas interesantes también para ustedes para poder irlos tratando más que nada. ¿Y cómo estás? Hola Rafa, gracias por la invitación, súper contenta de estar acá. Y nada, este es un espacio abierto para conversar justamente acerca de las emociones, del cuerpo, de qué pasa también cuando nos enfermamos y cómo está relacionado todo en nuestro ser. Así que gracias. No, perfecto, no, gracias a ti. Y en base también a los documentos que me enviaste, que había uno de una pirámide que habla sobre la identidad. Y me pareció un tema muy interesante y más que nada cómo esto puede conectarse a ayudarte a sanar tu cuerpo. Entonces, no sé si me puedes ayudar explicándome un poco de cómo esta pirámide de la identidad nos ayudaría hacia eso. Claro. Quisiera comenzar mencionando cómo funciona un poco nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros pensamientos y cómo está relacionado también directamente nuestro cerebro con nuestro cuerpo. A veces pensamos, y no sé si tú has escuchado, que estamos como separados o divididos. Cada vez escucho esto menos, pero que la cabeza y la racionalidad es una cosa y van por un lado, y usualmente la ciencia, en la medicina y en la psicología se ha ido por este lado, y luego el cuerpo es dejado de lado, ¿no? O sea, y más bien se encargan otras disciplinas para hablar acerca del cuerpo, como el yoga, el deporte, y son como vías separadas, o han sido durante mucho tiempo vías separadas en nuestro contexto occidental. Sin embargo, cada vez hay muchos más estudios y parte de eso es esta pirámide que me preguntas. Es un documento súper chévere que luego igual les podemos compartir en redes para que puedan verlo. Pero justamente la idea es que somos uno solo. Entonces, quiero ahondar un poquito en esto antes de entrar en la pirámide para que se entienda bien y haga sentido. Como seres humanos, nosotros estamos conectados, nuestro cerebro directamente con todo nuestro cuerpo, nuestras emociones, incluso la parte energética. De nuevo, hay un montón de autores y de estudios que hablan acerca de esto, pero justamente lo importante es reconocer que tenemos varios niveles de conciencia. Entonces, ahorita ustedes que nos están escuchando acá, estamos conversando juntos, estamos en el nivel normal, digamos, de conciencia de operatividad. Sin embargo, en esta pirámide, justamente entramos a los niveles del subconsciente. No sé, Rafa, si tú has escuchado algo sobre el subconsciente, si tienes un poquito claro qué es, si no igual lo conversamos. Pues he escuchado un poco sobre la parte del subconsciente y cómo para poder sanar y mejorar como persona debes lograr conectar y hablar hacia tu subconsciente para que se genere un cambio. Entonces esto es algo muy importante igual, más allá para cualquier enfermedad o para cualquier cosa, lograr hacerlo. Pero ya el poder hacerlo y lograr hacerlo es algo muy difícil, no es algo que mucha gente lo pueda hacer. Entonces eso es lo que sé más allá del subconsciente, en pocas palabras. Pero cuéntanos tú, ¿qué sabes? Buenísimo, y gracias por eso. Me encanta escucharte justamente porque a veces en mi propio campo en la psicología estoy cerrada a escuchar a los psicólogos y es lindo conversar con alguien de afuera también. Entonces, pienso justamente que no necesariamente es tan difícil cambiar el subconsciente, pero no sabemos exactamente cuál es el mecanismo de cómo funciona. Entonces, les decía que ahorita estamos conversando a este nivel superconsciente en el que funciona nuestro cerebro en unas ondas específicas. El subconsciente es lo que se crea primariamente entre los 0 y los 7 años de vida más o menos. Los niños son como esponjas y absorben todo lo que tienen a su alrededor. Entonces el subconsciente va a ser, imagínense que nuestro cerebro es como una computadora cuántica en realidad, en la que el subconsciente es como el software, es el programa, el chip que tenemos instalado. Van a ser como nuestros mecanismos de reacción y de respuesta más rápidos, los que más tenemos a la mano sin necesidad de pensar mucho. Entonces, ¿qué pasa con el subconsciente? Y como tú decías, es importante trabajarlo no solo para sanarnos de cosas, de enfermedades o de temas que estemos atravesando, sino que también es importante para desarrollar otras potencialidades de nuestra vida. Entonces, ahora sí conectemos el subconsciente con esta pirámide, que creo que es importante luego ponerlas de ahí afuera para que puedan ver, pero básicamente es una pirámide que nos dice que en la base está nuestra identidad. Nuestra identidad sería igual al subconsciente, ¿ya? Es quienes somos desde lo más profundo de nuestro ser. Y después hay varios niveles de la pirámide en la cual llegamos hasta el último nivel, que es la acción que queremos hacer. Muchas veces nos ponemos de meta, no sé si te ha pasado, el 1 de enero voy a ir al gimnasio y voy a ir todos los días. ¿Y cuánto nos dura, Rafa, eso? Bueno, a mí me ha durado todo el año, pero hay gente que, claro, que les dura menos y todo, pero también creo que ahí va más allá de
no sé si me equivoqué con lo que te vaya a decir, pero mucha gente se pone metas solo por ponerse metas, pero no se pone primero porque no cree en las metas. Y también hay un término, una parte acá que dicen que si es que haces una cosa constantemente, luego se hace un hábito. Y eso también logra enseñar a tu subconsciente a ir trabajando hacia eso. Correctísimo. Entonces, eso más que nada, pero por tu lado, ¿cómo sería esto de trabajar en el subconsciente? Sí, justo, gracias por eso. Mira, el subconsciente justamente es lo que te decía de la identidad. Entonces, cuando a veces nos planteamos una acción, como te ponía, por ejemplo, el tema de voy al gimnasio, a muchas personas les pasa que 2 semanas van y después de eso les cuesta un montón. Es porque justamente se están planteando una meta externa a su identidad. ¿Ya? Muchas veces en nuestra identidad, que no nos damos cuenta, es subconsciente, ¿no? Está, por ejemplo, soy deportista, digamos. Entonces, a una persona que tiene eso en su identidad, en su subconsciente, se le va a hacer mucho más fácil ir al gimnasio que a alguien que no tiene eso en su identidad. Claro. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Como un poquito más para llevarlo hacia la práctica. Les decía que cuando funcionamos en este estado de conciencia, nuestro cerebro funciona en un nivel de ondas cerebrales que van a cierta velocidad, ¿ya? Para entrar a trabajar el subconsciente es necesario entrar en una relajación del cuerpo y de la mente, y ahí podemos reprogramar este software, que es como un poco lo que les estaba contando, ¿no es cierto? El programa con el que nuestro cerebro está operando. Entonces, para lograr relajar el cuerpo y la mente, la práctica que está súper de moda, pero que funciona excelente, es justo el mindfulness o la meditación. La meditación no quiere decir dejar la mente en blanco, como a veces se piensa, ni no pensar en nada, sino más bien quiere decir ser consciente de lo que estoy pensando, darme cuenta, empezar a observar que yo soy el que piensa y no mis pensamientos, como a despegarme un poquito de que yo soy todo lo que pienso, ¿no? Sino decir, no, mira, estos son pensamientos y cuando yo puedo observarlos, entro en un estado de relajación. Para esto hay música que nos puede ayudar, o sea, te puedes poner música de fondo. Hay meditaciones guiadas que también son excelentes, y cuando tú te sientes relajado y puedes estar en un estado mucho más en calma, tu cerebro entra a funcionar en otras ondas, que es donde está el subconsciente, y ahí puedes darle información. Entonces, por ejemplo, tomemos este ejemplo de la meta del gimnasio, ya lo estás haciendo, ¿verdad?, porque quieres, o porque alguien más te obligó, o porque está de moda, o porque tal vez sí quieres trabajar en ti. Entonces, si es que tú lo quieres lograr, chévere, sabemos que vamos a relajarnos, entramos a esta relajación y ahí puedo empezar a repetirme, por ejemplo, soy deportista, y puedes empezar a proponerte de verdad lo que deseas, ¿no? Claro. Y justo hablando de ese tema, algo importante de la identidad es que, al menos a mi parecer, con lo que he vivido igual con la diabetes, es que la identidad a veces puede ir cambiando. Porque tú tienes tu identidad, digamos, por un tiempo y puede pasar algo hasta cierto punto drástico que te cambie la identidad y debes, se podría decir, reformarte otra vez, hacer a otra persona e ir cambiando tus hábitos. Y es algo que tampoco se habla mucho, porque mucha gente intenta ser siempre lo que fue. Pero una persona siempre va a ir cambiando, va creciendo, y en base a lo que pasa en tu vida vas y tienes que ir cambiando para mejorar. Entonces, al menos a mi parecer, antes tal vez no era tan consciente del ejercicio, me gustaba, pero no lo hacía de una forma como lo hago ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo hago también desde una parte de mi identidad, que es la diabetes y es el estar sano conmigo mismo. Y creo que eso es algo muy importante también, el entender cómo lograr manejar tu identidad hacia lo que necesitas como persona para estar mejor. Y es... No sé, no. Me encanta que digas esto, Rafa, porque sí, a veces pensamos que tenemos una identidad para toda la vida, cuando en realidad a mí me encanta Jorge Drexler, no sé si Claro, te gusta. el uruguayo. Ajá, es increíble, tiene música hermosa, y una de las frases que él dice en una canción lindísima es que siempre estamos en movimiento, y es una canción hermosa, les invito a escucharla, que en verdad nos dice que cuando nos dejamos de mover nos morimos. Entonces, cada etapa, cada evento, como tú dices, nos va marcando de cierta forma, y en verdad no es que somos, sino que vamos siendo, vamos cambiando de ideas, vamos cambiando de momentos. Entonces me parece muy lindo que tengas conciencia de eso, porque nos podemos dar el permiso de ir cambiando nuestras metas. O sea, si es que, con este mismo ejemplo del gimnasio, ya, si es que hoy me hace sentido y me siento saludable, chévere, pero tal vez mañana no sea el gimnasio, sino ir a hacer bici, o tal vez natación. Entonces creo que es muy lindo, justo a través de la identidad, de quiénes somos, de quiénes vamos siendo, darnos este permiso de ir moldeando según lo que nos hace más sentido a cada uno, y tener esa libertad de poder decidir y de reajustar el curso. Claro, completamente.
Sí, porque justo hablando de la parte del ejercicio, algo que también me ha pasado a mí con la diabetes, en el cambio de la identidad o en encontrarme, por así decirlo, es que al principio para mí el ejercicio se volvió algo como una obligación, más como algo que yo necesitaba. ¿Por qué una obligación? Porque me obligaba a hacer ejercicio para que me baje el azúcar, para estar bien, para estar saludable, y era algo con lo que estaba luchando. Porque al luchar con esto, primero no lo hacía de buena manera, no hacía algo que en verdad me gustaba hacer, solo iba al gimnasio a cargar pesas, que nunca me ha gustado mucho. Y después de eso me llevaba a sentirme mal, como que a frustrarme o no a disfrutar el ejercicio. Y luego cuando logré entender la parte de la identidad y el conectar a, puedo hacer algo que me guste, puede ser que un día me vaya a trotar en el bosque, o puede ser que haga calistenia, puede ser que haga pesas, lo que sea, pero ya lo hago desde el punto de vista de conectar conmigo mismo. Y siento que es algo que no mucha gente lo sabe hacer y se siente presionada hacia hacer algo, en este caso hacer ejercicio, porque la sociedad dice que debes ser fit, o porque la gente te dice que estás gordo o que estás flaco. Como en mi caso siempre me dicen que estoy flaco, que debo crecer y tener más músculo, pero ¿cómo lo podrían manejar desde la parte de la psicología? Sí, me parece súper interesante porque en verdad hay mucha presión en redes ahora de esto que tú dices de estar fit. Creo que es súper importante tomar en cuenta qué es lo que te gusta a ti primero. O sea, a veces nos dejamos llevar tanto por el qué dirán, por la apariencia física, como tú dices, y por los comentarios. Y nos lleva a hacer cosas que tal vez no nos hagan felices. Y uno de los pilares más importantes de la salud mental y del bienestar es yo poder tener una actividad, en este caso, por ejemplo, hablando del deporte, que sea yo quien disfrute. Si es que yo lo estoy haciendo por méritos hacia afuera, o sea, para que me vean fuerte, para postear, no sé, una foto en Instagram, de verdad no, tal vez no estoy disfrutando el proceso, y ahí es cuando me aburro, me frustro. Entonces, creo que cómo podríamos manejar esto es empezar a jugar. El concepto de juego ha sido también súper estudiado y un tema que está como resurgiendo en el tema de la psicología. El juego como adultos es tan importante como para los niños. ¿Y cuántas veces no nos permitimos explorar nuevas cosas por, no sé, miedo al que dirán, porque nos da pereza, por lo que sea, y no sabemos qué nos gusta? Entonces quisiera invitarles a jugar un poquito más, a permitirse experimentar. ¿Cómo es ir a, no sé, a hacer una clase de natación, hablando de deporte, que tal vez es algo que nunca he hecho? O llevándolo también al arte. Es muy lindo ver cómo está todo conectado de nuevo. Hablábamos que está junto nuestro cuerpo, emociones. Entonces, claro, yo puedo ir a hacer deporte, pero también me siento mejor cuando me gusta, ¿no? Versus cuando no me gusta, me voy a sentir mal. Entonces, muy importante empezar a conocerme, a trabajar en saber qué es lo que me gusta. Y si no sé qué me gusta, explora. Claro. Hay posibilidades de todo, ¿no? Sí, ahorita hay creo que demasiados deportes, ahorita igual viendo las Olimpiadas hay demasiadas cosas que ni deportes que yo sabía que existían. Ya tienes igual la parte de arte, hay muchos también cursos, ahorita está viendo que hay cursos de cerámica, cursos de, bueno, cursos de lo que quieras. Entonces también es importante explorar y conocer, y también, no sé si me equivoque, pero creo que lograr hacer esto desde un punto que te guste también te ayuda con la parte de mindfulness, de conectar contigo mismo. Sí. Y al lograr esto también, algo que también estaba leyendo en uno de tus documentos que me mandaste, es la parte del cortisol y cómo eso afecta a nuestro cuerpo. Y cómo el lograr hacer esto de una forma correcta nos ayuda a bajar el cortisol. Para los que no saben mucho qué es el cortisol y cómo eso afecta, no sé si nos podrías también contar sobre eso. Claro que sí. Bueno, el cortisol es una hormona que secreta nuestro cuerpo, que es la hormona del estrés, así se la conoce. Y en verdad es necesaria en la vida, entonces eso quiero como puntualizar súper bien, no es mala, depende de la cantidad que secreta nuestro cuerpo. Hay niveles que son sanos y hay niveles que ya no son sanos. Entonces, cuando yo siento mucho estrés, empiezo a sentir, por ejemplo, que no puedo dormir bien, es uno de los síntomas que puedo tener cuando tengo estrés. Entonces empiezo a tener insomnio, o me asusto por cualquier cosa, me pongo nervioso, hay muchos síntomas, ¿ya? Lo importante del tema del cortisol es que cuando está todo el tiempo elevado, imagínate que es como cuando los humanos estamos en la prehistoria. ¿Ya? Tú veías a un tigre al frente tuyo, tu cortisol se encendía para ayudarte a sobrevivir, porque si no el tigre te comía. Entonces el cortisol te permitía salir corriendo y tal vez subirte a un árbol y seguir con vida. Entonces tiene una función muy importante. Pero ahora el cortisol se produce no porque tenemos un tigre al frente nuestro, sino tal vez porque tenemos mucho estrés en el trabajo, pero no vamos a morirnos. Entonces tenemos que aprender a manejar eso. El deporte es una vía increíble para hacerlo, pero
justamente ahí con el tema de mindfulness y de la meditación, está comprobado igual que cuando nosotros tenemos estas prácticas meditativas, que puede ser desde, por ejemplo, como te decía, sentarme a hacer una meditación guiada o tal vez también meditar yo sin ninguna meditación, pero, o sea, guiada, pero conectándome conmigo y estando presente, eso reduce los niveles de cortisol un montón. Y esto es muy chévere porque tenemos el poder o la solución, digamos, en nuestras manos. Siempre es bueno también decir que hay casos en los que necesitan acompañamiento psicológico porque hay situaciones que a veces son difíciles de manejar nosotros mismos. Entonces tampoco es la idea cargarnos absolutamente todo lo que me sucede en mis hombros y decir yo puedo solito. Es válido también pedir ayuda cuando no sé qué hacer o por dónde ir, pero claro, es muy, muy importante este tema de trabajar en nuestro cortisol, en nuestras sociedades. El cortisol está disparadísimo, o sea, estamos todo el tiempo estresados. ¿Quién no conoce a alguien que siempre nos habla, ¿no es cierto? Amigos que están con mucho estrés, igual que ya no pueden dormir o que el trabajo les está sacando el aire. Entonces, importante como reconectarnos hacia adentro. Las respuestas usualmente a veces buscamos afuera, que nos digan qué hacer, qué receta seguir, con qué me voy a sentir bien, pero en verdad es un camino hacia adentro. Entonces, sí quiero, invitarles como a pensar eso. El camino es a esa reconexión conmigo mismo. Claro, y algo interesante también del cortisol y todo ese tema es que ahora, para mi parecer, las redes sociales o la cantidad de información que sale también le estresa a la gente. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba buscando videos de justamente de esto, de mindfulness, en TikTok, ahí la típica que solo scrolleas y te habla 10.000 cosas y no sabes cuál es cierto. Y ahí también hay tips de cómo bajar el cortisol y que el cortisol es malo. Pero lo que pasa y lo que pasa a mucha gente es que ven estos videos y se estresan más en vez de ayudarles. Se estresan más porque no pueden hacer estas cosas para sentirse mejor. O se estresan más porque dicen, ¿cómo hay gente que está bien? Creyendo que la persona que hace el video está bien sin saber todo el resto de cosas y esto le afecta más. Y algo también importante, conectando un poco a mi realidad, es que, digamos, el cortisol afecta mucho a la parte de la diabetes también porque sube mi azúcar. Es decir, que mi azúcar sube por el cortisol, mi nivel de azúcar está alto y no lo puedo bajar. Puedo comer bien, puedo hacer ejercicio, pero si mi cortisol está alto, mi azúcar va a estar alto todo el día. Y eso también es algo importante porque mucha gente tal vez siento que no busca la ayuda necesaria o no deja ir las cosas. Porque puedo hablar por mi caso, no sé el resto de personas, pero es algo interesante como cada enfermedad o cada cosa es un esfuerzo y un trabajo mental. Es 100% mente. Si dejas que tu mente te gane, te vas a afectar más, o sea, directamente te afectas tú mismo hacia ti. Pero si logras hacerlo de una forma o una buena forma, logras estar mejor. Y eso también es algo importante que no se habla mucho. Primero la parte de las redes sociales que no sé, o tú ¿cómo crees que se podría trabajar en esta parte para que la gente no lo vea como algo tan negativo? O se compare tanto para que generen tanto cortisol en su vida. Buenísimo, Rafa. Y quisiera abrir 2 puntos, justo hablar de esto de las redes y luego volvemos al tema de nuestra mente. Quiero hacerles un ejemplo chiquito para que veamos cómo funciona justamente. Pero yendo al tema de redes, creo que es muy importante tomar en cuenta eso que tú dices, o sea, que lo que vemos en pantalla es una cosa y en verdad la realidad de cómo es esa persona detrás de la pantalla no sabemos. Entonces, para no estar comparándonos todo el tiempo, sí es bueno ponernos también un poco un límite de cuánto tiempo estoy en redes, cuánto consumo, porque lo que pasa con redes en este scroll que es infinito es que nuestro cerebro genera una sustancia que se llama dopamina y la dopamina es como sí, es este químico que nos hace sentir que hemos logrado algo, algo súper como chévere, pero es un ratito. Entonces nos volvemos adictos a esto porque tenemos esta idea de que le estamos dando a nuestro cerebro una recompensa. Sin embargo, es algo tan superficial que el rato que bajo ese nivel de dopamina a veces me da hasta bajón de que me siento mal, ¿no? Porque tal vez estuve mucho tiempo viendo, pero al final eso no necesariamente me aporta si es que estoy 3 horas viendo videos. Entonces creo que es importante tomar conciencia de cómo, cuánto tiempo estamos consumiendo redes, de qué estamos viendo y darme un time out. Siempre es bueno, y este es un tip que les puedo dar, conectarte con la naturaleza. Si tienen un jardín en la casa chéverísimo, se pueden salir a un parque genial, pero de volver a conectarnos con pisar en la tierra y de observar, acá atrás nuestro tenemos arbolitos, cómo la vida en la realidad, fuera de redes,
pasa de hecho mucho más lento, cada proceso tiene su tiempo, no es un scroll infinito, la naturaleza se toma sus tiempos, entonces cuando podemos reconectarnos con eso, porque al final somos animalitos, cuando nos podemos reconectar con la naturaleza, nos hace muchísimo, muchísimo bien salir justamente de redes y de este patrón de estar consumiendo un montón de tiempo, de saber que eso, ¿no? Lo que vemos en pantalla no siempre es la realidad y de nuevo, que no hay ninguna receta ni para el éxito ni para la felicidad propia, o sea, yo creo que eso es dar un camino interno. Cuando te venden la pastillita mágica de que con esto te vas a mejorar, creo que hay que tener un poco de ojo porque cada persona es un mundo, entonces Claro. puede haber caminos diferentes. Y ahora te quiero proponer hacer un ejercicio para ver cuál es el poder de nuestra mente, ¿ya? Entonces, te voy a pedir que te imagines, Rafa, una plantita de limón. ¿Alguna vez has visto una plantita de limón? Sí, Un sí he visto arbolito? algunas. Ok, entonces quiero que te imagines un rato y ustedes también con nosotros imagínense un ratito cómo es el arbolito, cómo puedes ver los limones, ¿Ya? un limón amarillo, y te voy a pedir ahora que te imagines que te acercas a este limón y que tomas el limón en tu mano. Siente un ratito la textura, cómo es un limón. Puedes sentir cómo es la piel, la cáscara del limón en tus manos. Claro, me recuerdo a uno, normalmente a uno que ya he cogido. Pues siento esa parte. Ajá. ¿Y cómo es? ¿Es áspero? ¿Es liso? Es medio áspero. Ujú. Ahora te voy a pedir que te imagines que cortas el limón en la mitad. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando cortas el limón en la mitad? Salpica un poco de limón. Ajá. Y ahora, si te imaginas que te acercas de esa mitad de limón hacia tu cara, hacia tu boca, puedes oler a qué huele el limón. Claro, un poco cítrico. Ujú. Y ahora, cuéntame si estás salivando un poco. Sí, para una limonadita. Ajá. Tienes el sabor del limón clarito en tu cabeza, ¿verdad? Sí, Y nunca tuve ningún limón aquí al frente tuyo. Y yo estoy salivando también. A mí me encanta comerme limón así. Entonces, en este ejercicio, así como súper rápido que lo hemos hecho, podemos ver cómo nuestra cabecita es tan poderosa que tú pudiste acordarte exactamente de el sabor del limón, de la textura, y yo nunca tuve un limón al frente tuyo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que todo lo que pensamos acá muchas veces se acaba materializando en el cuerpo. Las enfermedades, por ejemplo, es un tema que muchas veces empieza con un proceso emocional o de pensamiento y luego el cuerpo manifiesta estos síntomas. En este ejemplo del limón, de nuevo, nos imaginamos algo y nuestro cuerpo ya está sintiendo los efectos de ese limón, ¿viste? Salivo, me acuerdo exactamente del olor, del sabor, entonces de nuevo, todo está conectado. Entonces quería hacer este ejercicio cortito contigo para abordar esto. También creo que es peligroso irnos al lado de decir, bueno, la mentalidad es todo, ahora está muy de moda el piensa positivo y toda tu vida se resuelve, pero más allá de eso, lo importante es estar conscientes, como decía, de si me siento bien o si me siento mal. Perfecto, tal vez me siento mal y estoy pasando por un mal momento, no voy a pretender que todo está bien y decir afirmaciones positivas, porque no solo se trata de eso, se trata de hacer un trabajo emocional y decir, bueno, tal vez tengo un duelo pendiente por hacer, no sé, tal vez tengo ansiedad y tengo que trabajarla, pero eso no solo es a nivel mental. La mente es muy poderosa, pero también es importantísimo trabajar con el cuerpo y con las emociones. ¿Cómo aprenden los niños? De nuevo, volvamos a eso y este tema del juego. Justamente, los niños aprenden a través de estar tocando cosas, se han visto a los bebés, o sea, todos se quieren meter a la boca. Entonces siempre tenemos esta herramienta que es nuestro cuerpo y nuestras emociones para aprender y para integrar estos procesos y de nuevo, las enfermedades cada vez más desde este lado que se han estudiado un poco más de forma, bueno, esto pasaba en las culturas antiguísimas, pero ahora en la forma moderna, por ejemplo, en la biodescodificación, que son unas nuevas disciplinas científicas que nos están mostrando justamente esta relación que te estoy contando entre el cuerpo, entre nuestra mente, emociones, nuestra energía, que es interesantísimo. Porque, bueno, también en mi práctica clínica he visto cómo muchas veces el tema del cortisol, a veces no necesitas medicina, como algunos doctores solo te recetan ese rato, depende del caso, pero muchas veces no necesitas una medicina para sentirte mejor. Cuando trabajamos con emociones, cuando trabajamos en aceptar lo que está sucediendo internamente, entonces las personas empiezan a sentirse mejor y eso es lindísimo de poder ver. claro, no, completamente. Y justo ahorita que dices biodescodificación, eso es algo con lo que yo trabajé para mejorar de la diabetes. Y te entiendo completamente porque te puedo contar el antes y el después de la biodescodificación. El antes
Bueno, creo que en cualquier enfermedad, pero mi parte del antes fue una parte mucho hacia el rechazo de esta enfermedad, el no entender o el querer luchar en contra. La típica de por qué a mí, si me hago todo esto bien. Pero con la bioscodificación entendí el porqué de las cosas. Primero logré estar en paz. Y es algo muy importante en base a esto porque es algo súper simple que es el para qué y no el por qué. Entonces fue un para qué me dio la diabetes, o sea, no es el por qué me dio esto, por qué y hacerme como la víctima, sino fue el para qué debía aprender de esta enfermedad. Y eso me ayudó a conectar mucho y conectar cosas con el pasado que no había trabajado. Y entender desde dónde comenzó naciendo la enfermedad, se puede decir, y hacia dónde llevar mi vida. Y este punto fue algo muy importante porque me ayudó a cambiar y mejorar en muchos aspectos de mi vida. Primero, estar mejor y más consciente conmigo mismo. Y este punto también de la bioscodificación, hice unos trabajos muy pesados, porque sí es pesado trabajar en la parte emocional, porque son luchas, bueno, se puede decir luchas, pero es como un trabajo constante contigo mismo. Y es tener más que nada la valentía para trabajar en eso, porque no a mucha gente le gusta trabajar en la parte emocional porque es duro. Es duro, vas a llorar, vas a sufrirla, vas a hacer todo, pero va a salir bien. Y es interesante porque desde este trabajo que hice, primero logré hacer la paz con el ejercicio y también logré hacer paz con mi pasado y con cómo yo era como persona. Y eso me ayudó hacia ir mejorando mi enfermedad y más que nada sanando. Porque algo importante es que cuando, al menos lo que yo creo, no sé si me equivoqué, es que cuando una persona no logra hacer paz con alguna enfermedad, se va enfermando más. Porque luchas en contra, no luchas con. Entonces luchas en contra de tu cuerpo, contra tu cuerpo. O sea, no estás logrando nada. Y por eso vas enfermándote más. Y por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué este brother se enferma de todo? Es porque no está haciendo bien el proceso. En cambio, cuando entendí esto y comencé a luchar entendiendo que esta enfermedad no me define, solo es una parte que debo trabajar, logré entender cómo manejar esta enfermedad, ya sea cómo lograr ir construyendo. Y algo interesante es que voy casi 5 años con diabetes y sigo en la etapa que dicen honeymoon, que eso normalmente te dura 1 año. Pues porque he logrado entender esta parte y he logrado conectar con mi parte emocional para trabajar la diabetes. Pero es algo que aún me falta, bueno, siempre hay que seguir trabajando, eso es un aprendizaje continuo muy largo, pues interesante. Sí, entonces, gracias por compartir eso, Rafa. Quisiera decir algunas cositas justo. Me parece tan lindo que tú hayas podido hacer este trabajo en el decir, yo no soy la diabetes, sino que es una parte de mí. El peligro con los yo soy es ponernos etiquetas y finalmente eso nos limita. Entonces, muchas veces pensamos que yo soy una sola cosa. Y de nuevo, decíamos antes, ¿no es cierto?, que vamos cambiando y vamos evolucionando y a veces el riesgo de quedarnos pegados a un diagnóstico, a una etiqueta, sea la que sea con una enfermedad, sea con un deporte o con una disciplina, cuando solo pensamos que somos eso y que eso nos define, es peligroso de nuevo porque nos perdemos de un montón de otras oportunidades. Está lindísimo darle el espacio justamente al deporte, al arte, pero tratar de desapegarnos un poco de estas etiquetas nos ayuda también, de nuevo, a poder experimentar nuevas cosas, a tener una flexibilidad con nosotros mismos y con los demás, que es muy linda. Y también quería decirte que esto que dijiste, estas preguntas, que no es el por qué, sino el para qué, me encanta, porque de verdad el para qué nos permite ir más allá. Nos puede permitir justamente aprender qué dicen los síntomas, qué dice una enfermedad, porque a veces nos quedamos con el tema de que, bueno, la enfermedad me sucedió y ya está, y es así, y qué pena que esto pasó. Pero cuando vamos a ver más allá, el para qué me pasó esto, nos podemos beneficiar de aprender muchísimo de nuestro cuerpo, de nuestras experiencias, como tú decías. A veces hay temas que no hemos resuelto y que nos siguen afectando y a veces no nos damos cuenta, a veces sí. Y el trabajo emocional en verdad es algo hermoso hacerlo cuando estamos acompañados de la mano. Y eso también es un tema importante de conversarlo porque se puede volver duro cuando no hay un profesional que esté alineado contigo, que nos puede pasar, nos ha pasado, a mí también me ha pasado que he tenido acompañamientos que lamentablemente no estaban alineados conmigo en ese momento y ahí es cuando el trabajo emocional se siente terriblemente pesado, porque es fuerte de hacerlo, sí,
pero cuando se crea un ambiente seguro en terapia, por ejemplo, es lindísimo ver cómo las personas pueden finalmente abrirse a sus experiencias, abrir su corazón y poder finalmente trabajar desde el para qué me suceden las cosas. Ahí aprendemos, si no nos quedamos justo como tú decías en el tema de la víctima y no vemos más allá. Claro, y siento que eso es algo que les pasa a muchas personas y como que se sienten hasta cierto punto, se autolimitan. Y al momento de autolimitarse es como que se buscan o se encierran hacia cierto punto en lo que les ha pasado, lo que les dicen las personas. Y algo que me ayudó mucho, me acuerdo una historia que me contó una psicóloga cuando estaba con esta lucha antes de hacer la biodescodificación, era una historia de un niño que tenía una olla y la llevaba a todas partes. Y él se definía como que él era la olla, o sea, la olla era él. Y llegó un punto en que la olla llegó a ser tan grande que le consumía el niño y que ya los otros niños no le veían al otro niño, sino solo veían la olla. Yo sé que puede ser un poco metafórica, pero si es que tú te crees que tú eres algo, la gente te va a ver por eso, no te va a ver por lo que en verdad eres. Si es que tú te das cuenta que tú solo eres, o esa parte es una parte de ti pequeña que no te define, sino tú eres muchas otras cosas, lo que te gusta comer, lo que te gusta hacer, cómo piensas, con lo que sientes, tus sueños, tus metas, lo bueno, lo malo, todo eso, eso se vuelve una parte. Y la gente te va a ver por lo que eres, más no solo por esa cosa pequeña. Y siento que eso es algo muy importante, porque también mucha gente, englobando todo lo que hemos hablado, se buscan también encerrarse o, como tú dices, etiquetarse en solo soy una cosa. Pero y eso a veces les limita mucho más hacia no me permito, puede ser sentir, no me permito vivir, sino solo me enfoco en eso. Y hasta solo enfocarte en eso, y si te das cuenta que no es lo que en verdad quieres, luego te puedes sentir perdido. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque es algo que me pasó con la diabetes. En un punto me sentía perdido, porque me comencé a enfocar que yo era eso, y eso me llevó a perderme. Me llevó a estar frustrado, a estar enojado, a estar molesto, a no saber qué quería, a solo estar perdido. Pero cuando te das cuenta que no eres eso, eres muchas otras cosas, ahí es cuando otra vez tu vida poco a poco va teniendo un norte. Porque también lo que pasa mucho, y también englobando lo que hemos hablado en la parte de las redes sociales y la parte del cortisol, es que ahora la gente ve algo en redes sociales y dice yo quiero ser eso. Ve a alguien que gana dinero en Shopify, nadie sabe cómo, yo quiero hacer eso, y se enfocan a hacer eso al 100% y se olvidan todos tus otros sueños y metas. Y se dan cuenta que no es fácil. Solo ven el resultado y no el trabajo. Se dan cuenta que no es fácil, cambian todo hacia ser esa persona, pero luego se dan cuenta que no es así y se sienten mal. Se sienten mal, se sienten deprimidos y sienten que no se han desperdiciado sus vidas o su día y todo eso, y vuelven a intentar hacer la persona que eran antes. Pero en este va y ven de las cosas, no encuentran quiénes son en verdad. Y eso es algo importante porque es como tú decías, no se encuentra su identidad y no logran conectar con su subconsciente para también mejorar. ¿O tú qué crees de esta parte también? Sí, me gusta un montón esta historia que me contaste. Yo también tengo una que es muy linda y es básicamente una aldea en la que habían pozos, ¿ya? Pozos en los que en algunos estaban llenos de tesoros, otros de piedras, otros de animalitos, y cada pozo conversaba con el otro pozo y le decía, mira, yo tengo 20 diamantes. El otro pozo le decía, mira, yo tengo 20 conejitos. Y así, y cada vez se enorgullecían de llenarse más con lo que sea que tenían. Hasta que una vez vino un pozo fuera de esta aldea y este pozo resulta que no tenía nada dentro. Y todos se burlaban de él al inicio. Le decían, tú no tienes nada, tú no eres nada. Y este pozo decía, pero me siento bien así. Y empezó a cavar hacia abajo, él solito, el pozo, hasta que en un punto brotó agua de abajo. Y entonces el agua salió y regó a todo el resto del jardín donde habían pozos y estaba seco. Y cada pozo tenía sus cosas, pero no había agua. Salió el agua y pudo compartir y entonces empezaron a salir plantitas y ahora todos los pozos querían ser como él y le decían, ¿qué hiciste? ¿Cómo lograste tener agua si no tenías nada? Y él dijo, justamente que no tenía nada dentro y estaba vacío, en verdad al final encontré este gran tesoro que es el agua. Entonces, traduciéndole un poquito, cuando nos salimos de las etiquetas, cuando nos salimos del yo soy, que son muy condicionantes a veces, que nos marcan un solo camino, cuando nos permitimos, por ejemplo, meditar y cada vez vaciarnos un poquito de lo que creemos que somos, entonces vamos a encontrar este tesoro que es el agua, que finalmente es el ser.
que somos en esencia energía y somos seres que venimos a hacer diferentes cosas acá en la tierra, pero finalmente nuestra esencia, nuestra energía, lo que somos, es lo más sagrado y lo más precioso, y eso no se puede poner en estos carteles de yo soy. Entonces, creo que es muy importante justo esto, ¿no? Jugar, vaciarnos de nuestras ideas, de nuestros prejuicios, que a veces tenemos muchos puntos de vista que nos limitan. Entonces, aprender a vaciarnos nos va a ayudar en este sentido a encontrar el agua que va a ser nuestra esencia, y cuando estamos conectados profundamente con nuestra esencia, me puedo permitir ser lo que sea, que es hermoso. Un día puedo irme a la montaña y ser escalador, yo qué sé, y otro día me puedo ir a surfear, y otro día puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es muy valioso que tú nos compartas cuál ha sido tu testimonio con la diabetes, porque realmente es un tema que tal vez a alguien nuevo que escucho, que esté empezando a pasar por una etapa de una enfermedad, puede sonar como lejano este punto, pero qué lindo es escucharte, el que lo has ido trabajando y que ahora estás en este lugar, en este diferente lugar en el que puedes ver con esta perspectiva las cosas. Me parece muy, muy lindo y también esperanzador para las personas que tal vez están en la fase de negación, de no querer aceptar o de estar enojados, que esto sí se puede, que es cuestión de trabajarlo, pero que se puede lograr. Claro, sí, se puede lograr, solo es, como dije antes, mucho trabajo, mucho esfuerzo y días buenos y días malos, como en todo. Fue un proceso, porque fue un proceso de conocimiento, y algo que me ayudó a mí y que tal vez le ayude a las otras personas es que nunca me detuve, siempre tuve claro mi objetivo. Y aún tengo claro mi objetivo, que es el estar sano y el estar bien. Entonces mi objetivo y mi búsqueda es hacia allá. Y es algo interesante porque empecé con la medicina tradicional, insulina, como cualquier diabético tipo 1 lo hacen, pero en base a eso me fui yendo más hacia conectar con mi ser y conmigo mismo. Y en eso fue donde logré encontrar, desde la parte de la psicología, la biodescodificación, la antroposofía y otros temas, el cómo conectar con mi ser y el cómo eso me iba a ayudar a estar mejor. Entonces, todo este tema del estar sano y el estar bien es una búsqueda interna de lograr conectar contigo mismo y de lograr estar bien. Pero también siento que es una búsqueda a veces un poco complicada, que mucha gente no lo quiere hacer por pereza o solo porque no lo quieren hacer, pero es algo que vale la pena hacerlo. Sí, y creo que la invitación desde mi lado, y creo que también desde el tuyo, ya me cuentas qué opinas, es a eso. A veces no hay una receta clara y puede ser frustrante al inicio decir, bueno, ¿cómo me conecto conmigo? ¿No? Y hay tantas cosas, como tú decías, en el internet, miles de cosas que te dicen por dónde sí y por dónde no, pero creo que es empezar a simplemente ser un poquito, estar más presentes, ser más conscientes en nuestro día a día, tanto en las cosas que nos gustan, en las cosas que no nos gustan también, porque ahí vamos aprendiendo acerca de nosotros mismos, y cuando aprendemos acerca de nosotros mismos, se nos facilita este proceso de, como tú estás diciendo, conectarte y con lo que te gusta y con lo que te hace sentido y con tus objetivos. Eso solo lo puedes saber cuando te vas hacia adentro, que era lo que conversamos hace un rato. Entonces, les invitaría a eso, a estar como un poco más presentes en los pequeños momentos del día a día, porque finalmente ahí nos podemos conocer un poquito más, y cuando nos conocemos nos podemos de verdad empezar a amar. No podemos amar algo que no conocemos, ni a nosotros mismos si es que no nos conocemos. Entonces creo que es algo muy importante. No, sí, completamente, o sea, conocernos. Y hay muchos también, bueno, para no alargar mucho esto, justo había un filósofo que me gustaba, que era Kierkegaard, que hablaba de eso, que la vida son instantes. Y estos instantes son lo que en verdad, porque uno busca como que la felicidad en todo. Y no, la felicidad son los instantes, y esos instantes es lo que te ayuda a sanar también. No, y también muchas gracias por tu apertura y todo lo que nos has dicho, lo que nos has contado. Siento que es algo muy bueno para mí, también para las personas que nos están escuchando. Y no sé, más que nada eso, no sé si quieras decir algo más también ahorita. No, agradecerte igual por el espacio. Si tienen preguntas, igual estoy súper disponible en redes, seguramente ya les dejamos los links. Encantada de la vida de tener preguntas, si es que quisieran hacer igual una segunda parte, yo encantada de la vida. Así que gracias, Rafa, por el espacio. Y nada, eso, muchas gracias. Buenazo, buenazo. Y no se olviden también seguirnos, estamos en TikTok como de Alpas, igual en Instagram y en Facebook. Y en YouTube también como de Alpas. Y por si quieren más información de Sarita, no sé, Sarita, si quieres compartirles
tus links y tus páginas. Sí, gracias. Yo estoy igual en Instagram y en TikTok como @psic, o sea, psic.saracaicedo. Ahí me pueden encontrar. Perfecto, muchas gracias, Sarita. Y gracias y ya nos vemos en la próxima.